Bueno, hola, por fin estamos aquí, hola, todos estamos acá. Definitivamente en las charlas primordiales desde la Florida, desde la Miami. Estamos con Isabel Martínez, estuvimos probando varias transmisiones, no salía, nunca nos pasó esto, ni a mí ni a ella. Vamos a hablar acerca del programa de hoy, esta charla primordial que es la programación Matrix, curiosamente en la música. Así que bueno, intuitivamente llegué a Isabel Martínez, estuve viendo en algún momento alguna charla, alguna conferencia que hizo en Mindela Televisión acerca de la información ancestral que hay en la música, en los sonidos ancestrales, en la geometría sagrada. Después vi con su compañero que hizo la música en 432 Hz, una composición que hizo para el programa de Sola IMSA. Después estuve viendo unos programas que hizo también con Luis Palacios en Caja de Pandora acerca también de los místicos y la música, la geometría sagrada de la música. Y bueno, esto me lleva a sincronizarme con Isabel Martínez e intuyo que podemos abordar esta charla, que es la programación Matrix en la música, desde un lugar muy profundo y complementario, ¿no? El tema tal vez nos remite así, a primer modo, digamos, que suena como conspiranoico, la programación Matrix en la música. Pero sugiero tal vez podemos saber ir un poco más allá, ¿no? Desde un lugar más integral, más allá de si está bien o está mal, o qué está pasando en lo que es la programación emocional, subconsciente en la música, ir un poco más allá, desde un lugar integral. Así que bueno, por eso mismo, mis amigos, estamos en esta charla primordial con Isabel Martínez, músico, performer, compositora, violinista, arregladora, compositora de bandas, digamos, sonoras de cine y también actriz. Así que, hola Isabel Martínez desde España. Bueno, un gusto que estés aquí en el canal con estas charlas primordiales. Por fin creo que lo logramos y vamos a abordar este tema que es la programación Matrix en la música. Joder, como dicen allá. Así que, bueno, hola Isabel, ¿cómo estás? Contanos un poco quiénes sos, presentate. Vale, hola Javier, muchas gracias por invitarme a tu programa, que por fin a la quinta vez lo hemos conseguido grabar. La quinta, pentaedro, esta cinco, como la música oriental, ¿no? Pentatónico. Bueno, Es verdad, pentatónica, sí, sí. Y así nada, que bueno, pues como decía, preséntate un poco, cuéntanos acá, la gente que no eso te es. conoce, quién sos, cuál es tu conexión, tu sincronía con el sonido, con la música. Pues a ver, yo empecé a estudiar música desde pequeña y luego estuve en el conservatorio recibiendo una educación musical tradicional. Y posteriormente, cuando me vine a estudiar a Madrid, empecé a hacer música para cine, a seguir investigando y llegué a la creación del disco por el que más sé que me conoce, que es este, que es Sacred Geometry, basado en la geometría. A ver, no se ve muy bien. Sí, Sacred Geometry. Sí, sí, se ve Sí, muy bien. eso Sí, es, sí. basado en la geometría sagrada y está afinado a 432 hercios. Y este tipo de música, que además me encanta componer en este estilo, está basada en patrones fijos, repetitivos, que se van replicando como si fuera un fractal, ¿no? Hecho música. Es decir, es un patrón básico que no tiene por qué ser de mucha extensión, puede ser un patrón corto. Esto lo encontramos también en la música minimalista, así como Philip Glass, Michael Nyman, todo este tipo de compositores. Cogen un patrón melódico rítmico y lo van repitiendo, replicando y haciendo variaciones sobre ese patrón. Mm, Entonces se crea una estructura que es repetitiva y todo lo que es rítmico repetitivo te va llevando a un estado de introspección y de trance. Mántrico. Y eso es. Este patrón rítmico básico lo llevan utilizando los hombres y mujeres medicina, los chamanes, desde la antigüedad, y también las tribus indígenas que viven más en contacto con la naturaleza y con la esencia de lo que es el ser humano desde la antigüedad hasta la actualidad en todos los países del mundo. Es decir, la cultura chamánica y espiritual tiene este patrón básico y es igual, estés en Siberia, en el Amazonas, seas un indio nativo del norte de Estados Unidos o estés en África. El patrón rítmico es el mismo. Entonces ellos utilizaban sobre todo tambores, porque además el ritmo del tambor utilizado repetitivamente se ha descubierto que genera como una especie de conexión con el corazón. Y Exactamente. entonces el corazón se sincroniza, sí, el corazón, que es un centro sagrado que tenemos todos, y que de alguna forma es la puerta hacia el otro lado, hacia salirse de la Matrix. Si tú abres el corazón, ahí encuentras tu esencia,
¿no? Y es la puerta hacia ese otro mundo. Exactamente. Entonces, utilizando esos ritmos, llegaban a un estado de trance que además solían acompañar o de danzas o cánticos. También las danzas, el movimiento del cuerpo también en movimiento cíclico y cánticos también en movimiento cíclico, pues como podría ser de tipo mantra, es Sí, decir, o la sílabas. danza sufí, Eso totalmente, es, con los sí, 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 sonidos, sí. por ejemplo. A pleno, a O sea, pleno. Sí, sí. ¿el qué? No, no, a pleno todo, sí, totalmente todo este tema ancestral de esta conexión con la manifestación la espiral de Fibonacci, en lo que es la manifestación del hombre y la mujer conectado con el planeta. Todo el tema de los. Vos sabés que el tema de los tambores, los patrones rítmicos son la frecuencia Claro, Yin, la frecuencia de la Tierra, la frecuencia de la geomagnética, la frecuencia Schumann del planeta. Tiene que ver con estos sí, latidos planetarios, sincronizado claro. con esto que decían los mayas del centro de la galaxia, este Hunashuk también latiendo, ¿no? Como este orgasmo cósmico, Mm. digamos, en el planeta, en este toroide implotando y explotando y latiendo en todas las manifestaciones de nada Brahma, ¿no? Que en realidad, y ahí es donde quiero hacerte la primera pregunta también, ¿no? Este nada Brahma, universo vibración, el universo es vibración, ¿no? Si vamos al Kybalión. Entonces, desde mi experiencia en la música, digamos que vengo de la música, de lo que es la conexión con el cuerpo, la voz, el rock, después pasé de los sonidos ancestrales y ahora con estas terapias de resonancia quantum primordial, lo primero que quiero preguntarte como músico también y autocrítico es, la primera pregunta, tal vez un poco bomba para los dos. ¿Son 7 notas o 8 notas, Gisabel, desde tu entendimiento holístico? ¿Son 7 notas o 8 notas el entendimiento en esta realidad de lo que es el sonido? En esta música Vale. organizada. A ver, es que en realidad la octava nota es una repetición de la primera, es como la primera pero en un estado superior. Entonces, imaginemos como grupos de 7, que además el 7 ya de por sí es un número con una simbología muy potente, muy profunda, ¿no? Es un número maestro Claro. poderosísimo. Entonces, imaginemos eso como un escalón de 7 notas y empieza otro grupo de 7 notas. Entonces, ¿qué pasa? Que la primera nota de las segundas 7 es la misma primera nota de las primeras 7 notas, pero una octava por encima. Entonces, en el colegio nos enseñan lo de que son 8 notas, es decir, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Pero Sí, ese do en realidad es como el primer paso de otro grupo, ¿sabes? Más agudo y de otro grupo superior. Y así se va replicando. Van claro. en grupo. Luego, dentro de esas 7 notas más la octava, hay en realidad el doble, porque luego a mitad de camino entre una nota y otra están los semitonos. Exacto. ¿Sabes? O Sí, sea, de do a re, pues en realidad tenemos do sostenido y re. Y esto exactamente. es en la música diatónica, en la escala diatónica, en la música occidental. Si nos vamos a la música oriental, esa distancia, que ya es de por sí es mínima, se puede dividir todavía más. En cuarto de Y tonos. ellos, eso es, en vez de semitonos, tienen cuartos de tono. Exacto. Entonces, claro, entonces lo que hacen es hacer zoom, estirar la distancia Exacto, entre las entonces, notas. exacto, entonces digamos que esta visión o respuesta o entendimiento holístico, infoenergético del tema es relativo con respecto a lo que está percibiendo el observador. Es increíble el tema cómo podemos, como decías vos, podemos hacer un zoom conciencial y a través de la conciencia percibir, por ejemplo, esto que tú dices, 7 notas con los semitonos terminan siendo 12 particiones. Eso es. Curiosamente, vivimos en un sistema, digamos, 12, el sistema de gregoriano, 12 meses, por ejemplo, totalmente que no está sincronizado con esta observación que hicieron todas las culturas originarias del planeta, de los 8 meses, con 9 meses con el que está sincronizado con el periodo de gestación de la mujer, y que está sincronizado también con este aquí ahora, este 1320 también al que remitían los mayas. Digamos que desde una dimensión es como se aplica esto que tú dices, totalmente, en estos 12 meses, 12 notas con las particiones, y desde un observador un poco más, tal vez, otra visión, octavado, porque también octavado podría ser un observador como tal vez sugiero yo desde mi investigación animista, donde él y ella sentían que era parte de la naturaleza, como la psicología lo llamaría psicosis,
En realidad era un observador donde se sentía parte del sol, el sol parte de él. Se sentía parte de los árboles, y los árboles en él. Entonces es como que tal vez había una percepción más nadabrámica, como que simplemente, más allá de las particiones en esta realidad tridimensional, limitada y dual, había una percepción de un hombre y una mujer multidimensional, donde percibían una octava infinita, imposible de particionar, imposible de fragmentar, donde todo era como una matrix vibracional de ceros y unos, ¿no? Como un océano cósmico, ¿no? Como dicen así en Haramein. Y, repito, en esta realidad tridimensional, dual, de opuestos, complementarios, y donde observamos en todo este sistema sexagesimal las matemáticas que se aplica, es real. Es real, como tú dices, y también multidimensionalmente podemos acceder a otra percepción informática, como en un programa que hice con Steve Blockse y con un amigo Rubén Carrasco, que está conectado con el chamanismo en Argentina, con las culturas originarias, a estos sonidos primordiales. Y curiosamente, mi conexión con los sonidos ancestrales, vos sabés que yo toco el didgeridoo, cantos armónicos y todo eso. Fijémonos como los sonidos que a la gente se los presentan como sonidos sagrados, sonidos de los chamanes, instrumentos iniciáticos. Es simplemente un gong, un didgeridoo, cantos de armónicos, un shutibox, el tambor chamánico, ¿no? Parece como que hay una información primordial cada vez que nos conectamos con esta octava, que tal vez está muy ligada a esto que decían los mayas, de, digamos, los 8 meses con el periodo de la mujer, y ya en el 9 Fibonacci la gestación, ¿no? Esta octava infinita. Pero bueno, estamos aquí con Gisabel Martínez, que es una experta en lo que es las matemáticas de la música. Estamos aquí para un poco complementarnos y cuéntanos un poco me gustaría que nos cuentes cuál es tu entendimiento alrededor de la investigación de Pitágoras, la música de las esferas y curiosamente este octavo planeta, que tal vez es Plutón también, ¿no? Como serían 7 planetas, y ahora que Plutón, que lo sacaron, justo a Plutón lo sacaron. Sí, ¿no? lo sacaron, sí. Entonces, cuéntanos un poco, Isabel, que tú eres la experta, ¿cuál es el entendimiento, cuál es la investigación de Pitágoras al respecto? ¿Qué nos aportó Pitágoras? Pues mira, Pitágoras en realidad sigue de actualidad porque todavía seguimos usando un sistema de afinación pitagórica en los instrumentos musicales. Entonces, ¿ves? Parece que oyes hablar de Pitágoras y dices, un señor que vivió hace siglos, pues no, nos sigue influyendo sus ideas. Y entonces, por ejemplo, en un violín, que es el instrumento que yo toco, pero también en cualquier instrumento de cuerda, tú partes una cuerda justo por la mitad, o sea, coges la mitad, y esa distancia, tú presionas la cuerda por la mitad y suena justo la octava de la nota que es la cuerda. ¿Sabes? Entonces, puedes hacer fracciones de la cuerda y según hagas mitades, cuartos, octavos, en fin, la forma de partir la cuerda, pues los sonidos van sonando en proporción. Alucinante, ¿verdad? Eso es matemática pura. Totalmente. Y luego, sí. Luego, aparte, eso, en la escuela pitagórica se daba a la música, porque no eran tontos, sabían muy bien el poder que tiene la música y se les daba una importancia igual a la de las matemáticas. Hoy en día en los colegios es como que la música se deja un poco de lado, en plan, es una tontería, y la asignatura importante son las matemáticas. Claro. Y no, ahí tenía la misma importancia. De hecho, a la entrada de su escuela tenía un cartel que ponía que no entre quien no esté versado, es decir, quien no esté educado en matemáticas y música. Y de hecho, hablaba de la música de las esferas, que es lo que lo que me estabas preguntando también. Y según los pitagóricos, el movimiento de los planetas en el universo generaba un sonido, una melodía. Es lo que llamaban la música de las esferas. Y además, no solo se generaba por su movimiento, sino que asociaba a la distancia entre planetas, que en música llamamos intervalo a la distancia entre dos notas, pues asociaba distancias interválicas entre planetas. A ver, el sistema pitagórico, el sistema tal como se veía ordenado el universo entonces, estaba la Tierra en medio del universo. No era como ahora que ponemos el Sol en el centro del sistema solar y los planetas alrededor. Ellos tenían un sistema geocéntrico, es decir, con la Tierra en medio.
Sí. Entonces la Tierra era como la base de la escala. Claro, claro, claro. Sí, pleno, Sí, sí, te interrumpo una cosita. sí. De hecho, yo que también estoy con la medicina china, la explicación también de la pentatónica va con los 5 elementos, con la Tierra en el centro. El observador es la Tierra. Y de ahí la Claro. conexión con los 5 elementos. Sí, sí, continúa, continúa. Sí, sí, vamos, que se ponían desde su punto de vista, básicamente. Y entonces, nada, tenían en cuenta la Luna, el Sol, Mercurio, Venus, la Tierra, Marte, Júpiter, Saturno y Urano y Neptuno, pero Plutón no. No se conocía entonces, se conoció siglos después y se admitió como planeta, pero sí, hace unos pocos años se eliminó de la lista de planetas. Con Exacto. lo cual, sí, sí, volvemos otra vez como Volvemos un paso atrás. un paso atrás, ¿no? Como, Sí, por eso sugiero, repito, además de esta percepción matemática tridimensional conectada con el sistema sesagesimal, sistema de percepción así gregoriano con respecto al geos, con el sol, bueno, nos estamos perdiendo toda esta percepción octavada infinita de también, digamos, de percibir esta percepción multidimensional del ser, ¿no? Es como, me parece como si, de hecho, me hace acordar también a esto que estamos hablando, de esto que desde lo finito conectar con lo infinito y viceversa. Esto que dicen Nassim Haramein, que en un campo finito, dentro de un tetraedro, ¿no? Por ejemplo, dentro de un tetraedro, poder conectarse con los infinitos puntos, esto que tú dices, en los infinitos espacios que hay entre do y re, y también, o al revés, desde lo infinito, que se manifieste la singularidad, ¿no? Digamos, el observador. Creo que un poco mucho es eso, tal vez lo rico de esta charla, de poder ver cómo estamos en una matrix holográfica tridimensional, dual. También, vos sabés que las 7 notas, Isabel, también desde la programación de esta realidad dual, 7 notas, 7 chakras limitados en este cuerpo de carbono, con las particiones, 12 chakras, de hecho, en el budismo, la medicina tibetana son 144 chakras. claro, es que realmente hay mucho más de 7. ¿Entendés a lo que voy? Un poco Sí, sí, sí. salir y recordar ese observador, esa observadora. Multidimensional, yo lo llamo primordial, que tenía acceso a este nada Brahma, como le dicen en India, ¿no? Este universo vibración, ¿no? Como todo un océano cósmico. ¿Está bien? Bueno, entonces podemos pasar a preguntarte lo siguiente. Entonces, 432 Hz o 440 Hz, o qué está pasando, cuál es tu intención si tenés que resumirnos, cuál es, digamos, la información que hay desde los orígenes remotos de la música, aquí ahora, llegando a Daddy Yankee, llegado a lo que es o sea, Lady Gaga, o toda esta industria de la música, hemos llegado a esto. Bueno, ¿cuál es tu entendimiento de lo que es la información que hay, por ende, en 432 Hz, la afinación, 440 Hz, con respecto a todos estos tópicos primordiales de lo que es la información, la frecuencia geomagnética del planeta, los ciclos de la mujer, ¿no? En esto, ese 1320 al que remitían los mayas de aquí a ahora. Entonces, ¿cuál es tu entendimiento, Isabel, de la información que hay en 432 Hz, 440 Hz y de dónde vienen también todas estas estandarizaciones, ¿no? Cuéntanos. Pues, pues a ver si en las orquestas clásicas y en general en todo tipo de música se suele afinar a 440 hercios. Eso significa que la nota La suena a 440 hercios y se afina por proporción el resto de notas de la escala. ¿Qué pasa? Hace no muchos años se empezó a poner de moda la afinación a 432 hercios. Esto significaba que la nota La se afinaba a 432 en vez de a 440, Claro. que es una distancia muy pequeña, son apenas 8 hercios, y entonces la diferencia para el oído, bueno, una persona que no tiene muy educado el oído no va a notar diferencia. Porque es mínima. Y se nota un sonido un poquito más grave, pero tampoco mucho. Es un matiz muy pequeño. Esta afinación se utilizaba en el barroco, pero en el barroco había muchísimas afinaciones. Bueno, según el país, según la provincia, según el tipo de música que se hiciera, patatín, patatán, se utilizaba una afinación u otra.
¿qué pasaba? Que no estaba estandarizado. Entonces tú a lo mejor podías ir a tocar con tu instrumento a Francia y de repente tocaban en otra afinación y tú tenías tu instrumento afinado de forma distinta. Y a partir del barroco se intentó empezar a estandarizar las afinaciones. Hay un montón de leyendas por internet que no sé si son ciertas, porque realmente no tenemos forma de comprobarlo, salvo lo que encontramos por internet, que es, seguro que lo has oído, que se dice que en el 1940 hubo una conferencia en París y estuvieron allí los nazis, concretamente sí, Joseph Goebbels. Sí, Goebbels. Sí, eso es, el ministro de propaganda nazi, y pusieron por obligación la estandarización de la afinación con el La 440. Exacto, de hecho, sí. De hecho, sí, hay mucho más información. De hecho, me gustaría repetirles, mis amigos, que digamos, el abordaje de este programa, de esta entrevista, de compartir, no tiene un trasfondo conspiranoico, pero sí de observar un poco la información que hay, porque decimos que, como decíamos con Steve Locke en el otro programa, la música, como bien lo definió, la música puede ser un paquete donde va la información subconsciente. Entonces, de repente, en 1881, Joseph Joubel, y después otro italiano, Bartolomé Grazzinandi, y otro, Giuseppe Verdi, que lo debes conocer, que él estuvo conectado con la naturaleza, con físicos, con alquimistas, y observaron como 432 Hz no es, la argumentación de 432 Hz tal vez no es una argumentación dual en el sentido que es esta afinación porque está en oposición a 440 Hz. Tal vez lo que observaron es que esta es la afinación de la naturaleza. Giuseppe Verdi, yo estuve investigando de que vieron como el sonido de los pájaros tiende a 432 Hz. Los delfines están afinados, se hicieron investigaciones que están afinados en 432 Hz los sonidos. El sonido de cuando la cóclea, la membrana de la cóclea en la biología humana tiende a vibrar en coherencia, ¿no? El armónico en su plenitud en 432 Hz. La morfogénesis digamos que es el cuerpo, la frecuencia áurea, está en coherencia con estos 432 Hz. O sea, la frecuencia Schumann, esta octava, 8 al crecimiento, que te decía, la octava, la frecuencia de Schumann, digamos que tiende a 7,85 Hz en principio, ¿no? Como que parece que hay una información ahí en lo que sería simplemente este universo fractal de naturaleza, donde hay también una geometría sagrada. Entonces es muy interesante tenerlo en cuenta. Pero por eso es todo complementario. Yo estoy tocando, por ejemplo, a mí un alumno una vez me dijo, fui con mi banda y pasé todo a 432 Hz los temas. No entendimos nada. Cuando estás tocando esos temas de tu banda, es eso. Y cuando querés tocar sonidos más así como totalmente primitivos o meditativos o místicos o trascendentales, ahí podés experimentar por otro. No es algo o algo. Lo cierto, que un poco me gustaría compartir en esta charla contigo, es que hay estudios que demuestran donde 432 Hz es la frecuencia, digamos, la frecuencia que está en coherencia con la proporción áurea, con la secuencia de Fibonacci, con la frecuencia geomagnética y el pulso planetario. ¿Está bien? Y tal Giuseppe Verdi, digamos, investigó como la naturaleza tiende, y bueno, después hubo esta estandarización, ¿no? De lo que es la British Standard Institute, ¿no? Que parece como también que Rockefeller estaba ahí, ¿no? En todo eso, ¿no? Un doctor también que trabajaba ahí en la British Standard Institute, un tal doctor Leo Horowitz, también, digamos, que influenció, digamos, de alguna manera en estandarizar lo que es como institución, ¿no? Lo que es la afinación de la música. Pero repito, esto para mí no es una visión de que entonces nos hacen cosas con la música. No, esto es relativo y depende con qué vivamos, porque acá hay otros factores, ¿no? Por ejemplo, la emoción, el lugar que ocupa el corazón, la imaginación. Digamos,
Bueno, contanos un poco, Isabel, como artista, como creativa, como compositora, ¿eh? ¿Cuál es la alquimia? ¿Cómo sucede la inspiración? Cuando trabajás en distintos formatos, afinaciones, etcétera? Cuéntanos un poco. Pues como bien has dicho, la clave está en el corazón, es decir, en poner tu esencia en cada melodía que se compone. Y ahí, en la intención que pones en la música, parece mentira, pero llega a la gente, o sea, la intención que has puesto llega a las personas. Por eso puede ser un arma de doble filo también, se puede utilizar para bien o para mal. Y encontramos, por ejemplo, la música de Wagner, que se utilizó, ya que estábamos hablando de los nazis, Los se utilizó nazis. como un arma muy potente de propaganda. Sí, exacto. Y con esos ritmos tan marciales, sobre todo la marcha de las Valquirias, que se utilizaba muchísimo, pues llegaba la gente a tener como una identidad nacional muy fuerte, pues si tuviera una identificación con eso, y sobre todo es un país que se orientó a la guerra, a todo lo militar A eso y a la iba, violencia. a eso iba, simplemente observándolo. Acá no está ni bien ni mal, simplemente ser conscientes, el paquete de información, el Claro, transporte, que es la música, ¿no? El sonido. Fabuloso, eso sí. es. Sí, sí, sí. Entonces, claro, depende de cómo lo uses, te lleva a un estado o de paz ¿sabes? Es que somos muy reactivos los seres humanos, entonces reaccionamos. Y el sonido es como si fuera es una onda, una ola de mar que nos golpeara, entonces nos puede golpear con más fuerza, menos, con más amabilidad, con menos, entonces reaccionamos a eso. Claro, totalmente, totalmente, Sí. sí, 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 es como eso también es clave. Bueno, y cuéntanos un poco acerca de en tu disco, desde dónde se gestó, ¿eh? Por, digamos, qué universos atraviesa, un poco resúmenos qué es el disco de Isabel Martínez que se llama Sacred Geometry Secret es Geometry, ahí lo charla tienen, está bien. Y y afinado a 432 hercios, por supuesto. curiosamente, ¿y cómo te lo pueden pedir las personas? ¿Cómo te lo pueden pedir? Pues bueno, supongo que aquí en el comentario del vídeo podrás poner mis datos de contacto, que luego te los paso, pero pueden buscarme por mi página de Facebook, que es Jezabel Martínez, por mi página web, que tiene un formulario de contacto, que es www.jezabelmartinez.com.es, y si no, por mi correo electrónico, que es jezabelmf@gmail.com. Fabuloso, fabuloso. Bueno, me gustaría abordar otro tema que abordé en las últimas charlas con Steve Loxe, con el tema de la información en el sonido, con Rubén Carrasco, este amigo de Buenos Aires que está con chamanismo, y con un músico muy sensible que te lo voy a presentar de Perú, que se llama Dante Ayala también, donde hicimos sonidos y nos conectamos con estos sonidos, acerca de la música como medium, ¿no? La música como medium desde los orígenes del hombre y la mujer, en conexión con el planeta, con el cosmos. ¿Mm? ¿Cuál es tu entendimiento, ¿no? De la música como medium, en esta multidimensionalidad del ser? ¿Mm? Cuéntanos un poco cuál es tu Sí, sí. entendimiento energético. Pues efectivamente yo también pienso, como tus amigos chamanes, que la música es un medio, es como una especie de carretera o puente al que tú te enganchas para llegar a un estado superior de conciencia. Y en mi disco, por ejemplo, aunque sea de instrumentación clásica, tiene mucho de chamánico en ese sentido, es decir, son una serie de melodías y patrones rítmicos con los que tú puedas hacer elevar tu espíritu, tu alma y viajar hacia ese otro lado. Entonces, sí, sí, sobre todo los chamanes utilizan determinados patrones, determinados cánticos, como los sícaros, ¿no? Cánticos que te ayudan a canalizar un poco la experiencia mística. Totalmente, totalmente, sí, 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 realmente, bueno, eso es, qué bueno, que un poco puedas también percibir eso porque va por ahí, digamos, que la gente sepa, digamos, que acá, más allá de afinaciones 440 Hz, 422 Hz, es el desde dónde, lo que hablábamos de la conexión del hombre, la mujer conectados con el planeta, con el corazón, con el pulso planetario, ¿no? Digamos, eso, digamos, es clave, es el desde dónde nos conectamos con la música, ¿no? De repente una cosa es, se puede hacer una Imagine, ¿no? Imagine de John Lennon, ¿no? Hay como un montón de, digamos, de ejemplos donde dentro de la Matrix se puede ir más allá, ¿no? Y viceversa. Y viceversa en el sentido que en la antigüedad, lo que hablamos con Rubén Carrasco, en la antigüedad hay un montón de mitologías, digamos, en la época del rey Salomón, con estos instrumentos como el shofar, otro instrumento octavado digamos, del judaísmo,
Hay, Es verdad, hay como leyendas de que se han derribado murallas. sí, las trompetas de Jericó, Las por ejemplo. trompetas de Jericó, ¿no? Las trompetas de Jericó, con respecto a la información que hay, desde mi investigación de lo que es en una de las áreas de mis terapias, talleres, lo que es la voz primordial, tiene que ver con tal vez recordar aquí ahora toda esta información de muy Lemuria, ¿no? Esta conexión con el sonido, ¿m? Como información para mover la emoción, la energía, la materia, ¿no? Digamos que Sí, hay sí, toda una sí. información que, curiosamente, en este momento que estamos de movimiento del ADN, el ADN se está moviendo, se está cambiando la frecuencia del planeta. Cada día somos más telepáticos, ¿o no? ¿No te pasa? Bueno, entonces algo está pasando, digamos que hay toda una información, ¿no? Digamos, desde las distintas mitologías con respecto al lugar, ¿no? En Egipto, cómo se movieron de repente, ¿no? Cómo- Sí, bueno, y también en Centroamérica y Sudamérica, en Sacsayhuamán, ay, ¿cómo se pronuncia Sacsayhuamán? no sé, no sé. Igual que en Egipto se decía que con determinados cánticos y vibraciones conseguían hasta cambiar la composición molecular de la roca y que no pesara. Por eso luego se podía poner de forma que encajara también, que ni siquiera hoy en día puede pasar un papel entre medio de dos rocas. Totalmente. ¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo lo hicieron eso? ¿Está bien? Y Pues con un después, conocimiento, claro, es una información y claro. tal vez muy ligada a todo esto que tú dices de la geometría sagrada, ¿no? Digamos, el máximo, la máxima conexión con la información y la energía cósmica. Y bueno, y la última pregunta que quiero hacerte es un tema que todavía no lo pude abordar bien. Esto, aparte, lo quería hablar así con un músico, compositor, un músico que esté activo ahora como vos. O sea, o sea, vengo del rock, digamos, de la industria del rock, la música experimental, influencias, músicos y cantantes como Mike Patton, John Zorn, digamos que me metía primero en toda la parte más, digamos, de textura sonora, de música experimental, avant-garde, de la voz primordial, de sonidos, murmullos, gritos. Digamos que tengo todo esto que estoy diciendo, creo que lo digo desde un lugar de experiencia, ¿no? De poder ver la emoción, la sentimentalidad y la programación en los artistas, ¿no? Que muchas veces, hablo de mí, podemos estar en estados muy sentimentales, pero poco sensibles, porque estamos remitiendo todo el tiempo a pasados nostálgicos, melancólicos, que te llevan a estar en una especie de bucle, en un bucle como temporal, donde siempre estamos remitiendo, ¿no? A qué hermoso mi país, o qué feo mi país, o qué hermosa mi novia, o qué fea mi novia, o que me hicieron esto, no me hicieron, ¿no? Un poco estar atentos, ¿no? Esto es la parte autocrítica de los músicos. A veces estamos, repito, ¿no? Estamos muy sentimentalizados y estamos muy en todo como en una burbuja, y de repente podemos ir más allá. Y la burbuja Eso al mismo es. tiempo se puede transformar, ¿no es así? De repente una metáfora que puede definir esto que te estoy diciendo, en un momento a mí me bajó como músico, dentro de la música popular, lo que es el ritual estructural de una canción, ¿no? ¿Cómo llegaba, no? De que es como, bueno, el espacio-tiempo lineal, estamos esperando el sumo, que es el estribillo, es como el orgasmo, ¡pum! Ahí. Y ahí se manifiesta el estribillo y después empieza de vuelta la estrofa, es como ¿no? Si hacemos una parábola y ahí sigue y después estamos esperando de vuelta el estribillo, ¿no? Es como, ¿no? Es como una programación ahí, ¿no? Te digo, Sí, a mí me encanta la música de los 80 en el sentido que son todos hits así, ¿no? En un momento observé eso, como, ¿no? Como también puede haber una programación ahí, de algún punto subconsciente, donde me lleva a la segunda parte, la segunda pregunta que te hago, como músico autocrítico, y bueno, ¿la música es droga para el alma? ¿No es droga para el alma? Porque a veces, de repente hablamos de droga, puede ser cocaína, marihuana, pero, ¿no? Pero puede ser, ¿la música para ti es droga? ¿No es droga para el alma? ¿Qué piensas al respecto? Ligado con lo otro que te dije, ¿no? De esta programación estructural. pues es droga dependiendo del tipo de música que escuches. Ok, Para mí la buena música es alimento para el alma, es decir, algo que te enriquece ok. y te hace crecer o te ayuda a inspirarte o lo que sea. Si ya hablamos de música droga para el alma, es una música que al revés, en vez de elevarte, te baja, te densifica. Ah, ahí está. Por ejemplo, sería como el reggaetón, por ejemplo, que me parece horroroso.
pero tiene mucho éxito, pero apela a los instintos más básicos del ser humano. A eso iba. En vez de elevarlo, da un mensaje malísimo de, pues, relaciones de dependencia, maltrato, etcétera. Y además el reggaetón, fíjate, tiene el ritmo del reggaetón está basado en un ritmo árabe muy antiguo que es el ayú, que se utiliza en una serie de danzas, que son danzas de trance, que lo que ocurría era una especie de exorcismo. La bailarina de ese tipo de danzas, moviendo la cabeza en círculos, como hacen los cantantes de los músicos de heavy metal, Es que, así mueven la cabeza en círculos, con el movimiento del pelo y ese ritmo se generaba una energía que se utilizaba para tratar a enfermos y a endemoniados. Y totalmente. ese mismo patrón se utiliza en la música de reggaetón. Fíjate, llevado a un mal sentido. Entonces sí, la gente es como si estuviera hipnotizada. En ese sentido es una droga. Porque genera un tipo de adicción, ¿no? No puedes dejar de escuchar ese tipo de música. Totalmente, totalmente. Sí, sí, sí. Y Bueno, bueno, dime. bueno, que totalmente esto que hablabas también del tema del heavy metal, ¿no? Toda esta visión dual, esta creencia del heavy metal, demoníacos y todo eso. Yo lo he comprobado esto que tú has dicho del tema digamos, de autoexorcismo, ¿no? Digamos que yo vengo de la música experimental, ¿no? De bandas que hice, todas esas influencias así, ¿viste? Con todo este universo así de John Zorn y Mike Patton, todas esas, es ir a la voz más allá de la palabra, ir a la expresión así como inconsciente, primitiva. Yo he entrado en esos estados a los que tú has dicho. Y de hecho, estoy diciendo esto y estoy compartiendo contigo esto desde la experiencia de lo que es estar dentro del universo de la industria del rock y de repente haberme adentrado en la experimentación, en haber llevado el cuerpo, la voz, la expresión del ser al mango, al máximo, lo que es en dicha plataforma, ¿no? Que es la música experimental. Así que agradezco, por eso lo que decíamos antes, estamos viendo qué sucede y cómo, que a ver si estamos de acuerdo, que esto es una suerte de complementariedad de información donde todas al mismo tiempo están retroalimentándose, ¿no? Por eso lo importante no es qué hagamos, sino desde dónde hacemos lo que hacemos, También sí. ¿no? En todas las áreas. Entonces, bueno, eso es como que, o sea, observas eso, ¿no? Como que hay una programación, ¿no? De hecho, si tú te fijas en las discotecas, ¿no? Las frecuencias que se usan, digamos, en todas estos reggaetón y digamos, estos bombos, ¿no? En la música también. Mira, y la música pop, por ejemplo, la música pop es que tú oyes el éxito del verano de un año a otro y más o menos suenan igual. Los acordes que se utilizan en una canción pop son muy pocos y suelen parecerse mucho de unas canciones a otras. La estructura que decías tú de estrofa, estribillo, etcétera, y luego a nivel melódico armónico también. Exactamente. Bueno, 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 buenísimo, Isabel. Bueno, un gustazo, gracias por tu tiempo. Muy bueno acá conocerte y compartir esta suerte de complementariedad en lo que es la multidimensionalidad de la música, del sonido, de este nada Brahma, en el cual todos estamos nadando, ¿no? Así que, bueno, muchas gracias. Cuenta nuevamente a la gente cómo puede comunicarse contigo, cómo puede adquirir tu CD y en qué andas. A Vale. ver, cuéntale a la Pues, gente. pues, pues el CD eso lo podéis adquirir a través de mi página de Facebook, que es Jezabel Martínez, y si no me podéis escribir por el formulario de contacto de mi página web. Y además, bueno, tengo otro proyecto de música celta que se llama Kinia, que también tenemos un disco y es otro proyecto muy bonito. La música celta es otra música mágica con muchísima información. La cultura celta también tiene una conexión con la naturaleza, con el universo asombrosa. Y nada, eso, bueno, podéis escribirme contándoos vuestras impresiones o lo que queráis. Bueno, buenísimo, buenísimo, Isabel. Bueno, muchas gracias por el encuentro, la entrevista. Creo que ha sido muy, muy enriquecedor para mí y de repente poder compartir todas estas cuestiones con un músico activo que está ahora, que está experimentando, que está yendo más allá y conectado con la geometría sagrada. Así que muy agradecido. Estamos acá en Miami, en la Florida, viajando un poco, moviéndonos por el planeta, compartiendo, seguimos con estas charlas primordiales. Gracias, Isabel Martínez, por esta nota, por esta entrevista, que la gente te conozca y bueno, es un gusto estar acá hablando de estos temas primordiales alrededor del universo vibracional contigo. Así que bueno, muchas gracias por el espacio.
Gracias a ti, Javier. Bueno, es que estén muy bien amigos y bueno, hasta luego, Hasta pronto. pronto.